¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy quiero platicar con ustedes sobre el tratamiento fiscal de las comercializadoras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo queda tu contabilidad después de que tú contratas a una empresa comercializadora para que figure como importador de los productos que al final van a ser tuyos y que van directamente a tu bodega para ser comercializados? Hay muchas razones por las cuales una empresa o una persona no tiene un padrón de importadores. Ya lo hemos comentado en alguna otra entrega y lo importante aquí es saber que cuando esto sucede, cuando tú no puedes tener un padrón de importadores, cuando tu empresa no cuenta con un padrón de importadores, entonces siempre está la opción, la alternativa de contratar a una comercializadora que sí lo tiene. Tiene el padrón de importadores y tiene padrones sectoriales específicos varios para importar calzado, textil, alcohol, lápices, etcétera, algunas otras mercancías que requieren padrones adicionales o padrones sectoriales. Bueno, cuando tú contratas una comercializadora, entonces tú vas a importar a través de esa empresa y para efectos legales y fiscales, tú le vas a comprar las mercancías a esa empresa. Porque para empezar hay dos esquemas. Un esquema es cuando tú le pagas directamente a tu proveedor extranjero y después le pides a una comercializadora que figure como tu importador para que el agente aduanal importe, o sea, haga un pedimento a nombre de la comercializadora y la comercializadora te haga a ti una factura por el total. Es decir, lo que tú le pagaste al importador, al proveedor extranjero, lo que se pagó de impuestos, lo que se pagó de la agente aduanal, todos los gastos de maniobras y varios, y los honorarios propios de la comercializadora. Vamos a suponer que tú le pagaste 80,000 pesos, 80,000 dólares, ¿no? Si es un proveedor extranjero, a tu proveedor para traer mercancía. Le compraste mercancía por 80,000 dólares. Y vamos a suponer que entre impuestos y gastos varios pagaste 20,000. Simplemente son números con un propósito ilustrativo y académico. Entonces tú pagaste 80,000 dólares y importarlos te costó 20,000 dólares. Entonces tienes en total una operación de 100,000 dólares. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Tú en el esquema completo, vamos a llamarle así, tú le vas a dar 80,000 dólares, le vas a depositar a la comercializadora. La comercializadora va a tomar esos 80,000 dólares y los va a transferir íntegros a tu proveedor extranjero, al proveedor que tú le indiques. Este proveedor extranjero va a mandar las mercancías consignadas a nombre de la comercializadora, porque es para el proveedor extranjero, la comercializadora es el cliente. Va a mandar, va a elaborar toda la papelería, los certificados de origen, las listas de empaque, la guía aérea, el conocimiento de embarque en su caso, todo va a ir a nombre de la comercializadora. Entonces, esta comercializadora va a darle seguimiento a la mercancía hasta que llega. ¿Qué es lo que sucede cuando llega? Bueno, cuando llega a cualquiera de las aduanas, entonces quien esté gestionando a la línea aérea o quien represente a la compañía marítima le va a llamar a la comercializadora que en todo momento figura como el importador para que pase por sus documentos, pase a revalidar las guías correspondientes o los conocimientos de embarque o las facturas de desconsolidación y inicie el proceso de despacho de mercancías por medio de un agente aduanal. Entonces, la comercializadora va a contratar a un agente aduanal para que este agente aduanal haga su trabajo, que ya en otra entrega hemos platicado de qué se trata este trabajo, y entonces posteriormente se van a despachar las mercancías, van a salir del almacén fiscalizado, se le van a entregar ya no a la comercializadora, sino a ti que contrataste una comercializadora para importar tus mercancías. Posteriormente, cuando se recaben porque todos los documentos van a salir a nombre de la comercializadora. El pedimento, que es el comprobante de los impuestos, va a salir a nombre de la comercializadora. La factura del agente aduanal, la factura del transportista, las facturas de las maniobras, los almacenajes, absolutamente todo va a salir a nombre de la comercializadora. Entonces, bueno, aquí me brinqué un paso.
antes de que se despachen la mercancía, pues hay que pagar, hay que pagar esos otros $20,000 que mencioné, ¿no? Entonces, al final tú ya le pagaste al proveedor $80,000, le pagaste a la comercializadora $20,000 y vas a tener una factura de la comercializadora por los $100,000 que tú pagaste, que es totalmente deducible, totalmente deducible. Entonces, a ojos de Hacienda y de tu contabilidad propia, tú vas a tener vas a tener dos movimientos, dos pagos, uno por 80,000 y otro por 20,000 realizados a nombre de la misma persona, o sea, a nombre de la empresa comercializadora o de la persona que también puede ser una comercializadora, del padrón, una persona física con actividad empresarial. Y entonces ahí vas a matar tu contabilidad, o sea, vas a matar tus movimientos, ¿no? Tengo dos pagos, uno de 80 y uno de 20, y típicamente van a ser dos facturas, una de 80 y otra de 20, pero algunas comercializadoras o algunos clientes prefieren que se hagan una sola factura por 100,000, entonces tengo aquí uno 80 y 20 y aquí tengo 100, se acabó, ¿no? Ya se hizo el match o se hizo la conciliación de los movimientos, y el contador está feliz y contento, ¿no? Para esa factura, obviamente el IVA que representa esa factura, el IVA desglosado, va a ser totalmente para ti IVA acreditable, es decir, el IVA que tú restas en tu declaración de impuestos, y el resto de los conceptos no va a venir desglosado, no va a venir cuánto fue de maniobras, cuánto fue de almacén, cuánto fue de impuestos, porque eso no pasa, ¿no? Cuando tú compras una mercancía a un proveedor nacional, no viene desglosado eso. Simplemente dice mercancía tal, costo tal y ya, ¿no? Entonces, eso forma parte del inventario. Entonces, tú vas a tener esa factura que vas a poder deducir y todo bien. Ahora, el esquema incompleto. El esquema incompleto es aquel en el cual tú directamente le pagas al proveedor extranjero y después contratas a una comercializadora para que esta comercializadora haga exactamente lo que ya hablamos. Contrata a un agente aduanal y el agente aduanal se encarga de despachar las mercancías del almacén fiscalizado. Aquí tú pagas primero 80, el proveedor va a mandar las mercancías, las va a mandar a tu nombre. Toda esa documentación, cuando llegue la mercancía, se va a tener que revalidar, se va a hacer una carta de cesión de derechos, donde tú cedes los derechos de esas mercancías al importador, o sea, a la comercializadora, para que entonces la comercializadora contrate a un agente aduanal y empiece el proceso exactamente igual que hablamos en el esquema completo. Sin embargo, aquí hay una cuestión, una particularidad, y es que tú vas a tener, que tu contabilidad no va a estar totalmente limpia. No es, depende del fiscalista con el que hables, te va a decir qué tanto riesgo conlleva hacer una operación así, o simplemente te va a recomendar que no la hagas, o simplemente te va a decir síguela haciendo, no hay ningún problema, pero eso es algo que debe ver directamente el importador con el cliente, con su contador, porque tú tienes un pago hecho por $80,000 a un proveedor extranjero. Sin embargo, no tienes una factura con los requisitos, con los requisitos fiscales, un comprobante fiscal digital, un CFDI, para poder deducir ese pago. Es decir, tienes un pago que está hecho a nombre de una persona y tienes una factura que ampara ese pago, pero es otra. Es decir, tú le pagaste al proveedor extranjero, sin embargo, la comercializadora te expidió a ti una factura por esa misma cantidad. Al final, la comercializadora te va a dar una factura por 100,000, es decir, una factura que incluye los 80 que le pagaste a tu proveedor, más los 20 que le pagaste a la comercializadora para sacar tus mercancías. Entonces, aquí las comercializadoras lo que hacen para poder, de alguna manera, disminuir ese riesgo es pedir una carta al cliente donde el cliente afirma que pagó por cuenta de ellos esos $80,000. Y eso lo hace la comercializadora para que en un momento determinado, si existe alguna auditoría, entonces le pueda comprobar a la autoridad que la razón por la cual no le hizo directamente ese pago a proveedor extranjero, sino que lo hizo su cliente y después lo contrató a él. Entonces, así es como funciona esto. Hay muchas comercializadoras que funcionan por medio de estos dos esquemas y obviamente
el que menos riesgo conlleva es el esquema completo. Pero pues en un mundo imperfecto es complicado esperar que todas las operaciones sean así de limpias. Es decir, que el cliente antes de importar se asesore, consulte, contrate una comercializadora. Algunos clientes desconfían y dicen, es que yo no le voy a dar 80,000 pesos a 80,000 dólares a esta empresa esperando que sí le deposite a mi proveedor. Entonces existe cierta inmadurez profesional. También hay de comercializadoras a comercializadoras, pero el esquema que yo recomiendo es, por supuesto, el esquema completo. El esquema completo es el que mayor certeza da al cliente final, a la comercializadora, y para la agente aduanal es igual. La agente aduanal no tiene ninguna repercusión si de todas maneras va a ser el pedimento a nombre de la comercializadora, pero si el cliente le pagó directamente al proveedor o le pagó por medio de la comercializadora, para el agente aduanal es indistinto, no le importa, va a cobrar lo que tiene que cobrar y no aumenta su riesgo ni disminuye. Hablando de riesgo, sí, en el caso del esquema incompleto, sí hay un incremento de riesgo y eso es muy importante que lo sepas. Es mejor que si tú vas a trabajar con una comercializadora, si tú planeas importar cosas, sobre todo si no lo has hecho en ocasiones anteriores, hables primero con la comercializadora, te acerques que obtengas 2 o 3 presupuestos habla con los representantes legales de la comercializadora. No hables con personas que tienen poca autoridad dentro de la empresa, porque no vas a poder obtener la información que tú requieres. Habla con el gerente, si puedes hablar con los propietarios, muchísimo mejor. Y entonces ya tú tendrás la mejor opinión si quieres trabajar con esa comercializadora o no. Pero para efecto de disminuir tu riesgo fiscal, es mejor que el pago se haga el pago del proveedor extranjero se haga a través de la comercializadora, y entonces tú tienes más soporte de deducibilidad porque tienes un pago hecho a nombre de comercializadora. Vamos a suponer, en este caso mencionamos a Jofamex. Entonces tú le pagaste a Jofamex 80,000 dólares para comprar mercancía. Jofamex le pagó al proveedor extranjero, perfecto. Luego le pagaste a Jofamex 20,000 dólares y esos 20,000 dólares Jofamex los utilizó para pagar los impuestos al gobierno, para pagar las maniobras y los almacenajes al almacén fiscalizado, para pagar a la agente aduanal su trabajo, para pagar al transportista que movió las mercancías de los almacenes generales a tu bodega final, y además los honorarios propios, ¿no?, de la comercializadora. Entonces, queda mucho más amarrado fiscalmente hablando. Tampoco es el fin del mundo si haces el esquema incompleto. Es decir, tal vez un importador la primera vez ya compró las mercancías, se adelantó, no te preguntó. Ok, tal vez la comercializadora diga, bueno, ok, no pasa nada, pero en las siguientes operaciones, si seguimos trabajando, sí me gustaría que los pagos se hicieran a través de mi cuenta, para que entonces todo quede muy bien amarrado, tanto para el cliente como para la comercializadora, ¿no? En el caso de la comercializadora, cuando expide una factura por los 80,000 dólares que no pagó, la autoridad le podría cuestionar en un momento determinado qué pasó ahí. Ahí es cuando saca la carta, ¿no? Saca la carta y le muestra que, bueno, que el cliente se le adelantó, y entonces en vez de pagarle a él para que él le pagara al proveedor extranjero, simplemente le pagó al proveedor extranjero y luego lo contrató a él. Entonces, así es como funciona, y como siempre tú tendrás la mejor opinión, pero es importante que sepas qué tratamiento fiscal se le va a dar para que puedas compartir esta información con tu contador, o cuando tu contador te cuestione cómo va a registrar, o te pida más información de cómo va a registrar esas operaciones, pues estés en posibilidades de poder darle los detalles relacionados, ¿no? Espero que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.